es el trabajo en el que se comprometen y sobre todo si ese trabajo va a caminar sobre una línea ética, de responsabilidad con respecto a las acciones que hacen. Por eso son profesionales. No les van a pagar más porque tienen un título profesional. Les van a pagar más porque se hacen responsables de la probabilidad de error. Pero como les decía al principio, lo que a mí me molesta con respecto a estos errores, porque no me imagino que a nadie se le ocurra construir un techo para que se caiga encima de la gente y la mate, es que no nos hacemos responsables de comunicar apropiadamente sobre el error y mucho menos hacernos responsables. Algo que a mí me quedó claro cuando me convertí en gerente general, ¿saben qué fue? De que el gerente general es el primero que se va a la cárcel, si es que tiene impacto sobre la vida de las personas. Primero, no tengo ninguna duda. Por eso es que los gerentes generales les pagan más. No es gratis el título de gerente general. Si te nombras gerente general, te pagan más, pero tienes toda la responsabilidad con respecto a cualquier problema, incluso si tú no supervisaste la colocación de los pernos. ¿Lo sabían? Ah, entonces pues ya nos comenzamos a preguntar si realmente vamos a asumir una posición de gerente general tan ligeramente, ¿no? Qué rico es. Yo cuando me voy a dormir rezo de que haya contratado a una persona adecuada, rezo de que lo hayan hecho bien y no, la plata no es suficiente, porque nada lo salva de un juicio que puede durar 15 años en el Perú y les demande lo que tienen, lo que no tienen y lo que tenga su familia. Porque en el Perú lo primero que hacen, el Poder Judicial, ¿saben qué es? Hacer un embargo sobre su propiedad, sobre la casa o sobre el departamento que se han comprado con sus ahorros y además el embargo de todos los bienes de todas las personas que están alrededor de ustedes. Porque así funciona. ¿Sabían? Entonces no solamente terminan encerrados en la cárcel, sino terminan misios. Y aquí es donde viene el paradigma, ¿no? Pero Rubén, los gerentes generales son millonarios, tienen un montón de plata. ¿En qué país viven? Ah? Y no lo han dicho ustedes, me lo dicen cuando comienzan la ronda de preguntas y respuestas, me dicen, no, Rubén, pero si los gerentes generales tienen plata. Nada resiste la capacidad de aguantar un error, pero sobre todo el proceso, las consecuencias de ese error durante su vida. Nada. Pero cuando creo que las cosas están entendidas, cuando creo que la responsabilidad de comunicar de nosotros, los empresarios ejecutivos, está clara, siguen pasando problemas. Y claro, un problema que en este caso no tuvo nada que ver con el gerente general de la compañía, termina siendo responsabilidad del responsable técnico de la producción de un suero que termina matando gente. Y en fila india todos se van a la cárcel. Pero ¿saben qué me abruma? Es que nosotros, los profesionales, no aprendemos la lección y no salimos a hacer lo primero que deberíamos, que es admitir nuestra responsabilidad. Porque cuando ustedes ven algo que les molesta, piden siempre la cabeza del responsable. ¿O me equivoco? Claro, las redes sociales nos ayudan a hacerlo. ¿Qué es funar? ¿Mm? Bloquear, castigar, anular, ¿no? Ya pues, ¿qué pasa cuando alguien se porta mal? ¿Qué pasa cuando un influencer comete un error? ¿Qué pasa cuando una empresa es responsable de una desgracia de este tipo? Comienzan a denunciar la página, comienzan a denunciar a las personas, comienzan a hacerlo público, viralizan su contenido, hasta que terminamos destruyéndolos, porque ese es el poder que tenemos con las redes sociales. Y en ese contexto, la pregunta que yo me hago hoy es, ¿cuál es el rol que tenemos los ejecutivos? ¿Cuál es el rol que tenemos los ejecutivos? Les decía al principio, lo que a mí me enseñaron en la universidad, yo terminé la universidad hace 25 años, es que los ejecutivos tenemos un rol formal. Yo sé que mi responsabilidad, dependiendo de mi posición en la empresa, tiene implicancias legales, penales, civiles, pero sobre todo con respecto a mis decisiones. Y en ese contexto a mí me enseñaron algo completamente diferente a ustedes. ¿Saben cómo me enseñaron a comunicar los errores? Así, en 2D. Rubén,
tienes que contactar a una agencia de relaciones públicas para que redacte un comunicado para publicarlo en una revista o en un periódico. Así me enseñaron. ¿Cuántos de ustedes leen revistas y periódicos? Levanten la mano. Ya no, ¿no? Qué antiguo, ¿no? ¿Cómo se informan? ¿A través de qué medio? Redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook ya no es de viejo, ¿no? Así nos informamos todos. Entonces los periódicos y las revistas están quebrando porque ya nadie las lee. Pero así nos enseñaron los que estamos más grandes a comunicar. Por eso es que cuando ustedes ven errores de la magnitud que se cometen, se frustran porque no ven al empresario comunicar. ¿Qué significa? Que si el ejecutivo no entiende que hoy día ustedes, su generación, quemo las pestañas, no importa. Porque en el momento que se conviertan en profesionales, que cuando les den el título de ingeniero, ¿saben qué va a pasar? Automáticamente, como les dije al principio, van a recibir una mochila con unos ladrillos que ustedes no crearon. El privilegio de ser profesionales en el Perú nos entrega una obligación, porque vivimos en un país pobre, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen que trabajar y estudiar en paralelo? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen chamba? Levanten la mano, sin roche. Levanten la mano. ¿No? ¿No? ¿Y los que no? ¿Papá y mamá? ¿Mm? Bueno, yo también levanté la mano. Hubiese levantado la mano. Cuando yo hago esta pregunta, en promedio el 90% de las salas levantan la mano. El 90%. Cuando hago esta pregunta en universidades. ¿Qué significa? Que en el Perú todos se sacan la mugre igual que nosotros. Todos. O sea que lo que ustedes están viviendo no es exclusivo, ustedes no son especiales. En el Perú todos somos iguales. Por eso es que me molesta que nos resignemos a, diría, calificarnos como personas, diría, con menos ventajas. Cuando yo estudié en la universidad, yo era cajero de banco. Y así me pagué la universidad. Yo era cajero en un banco que estaba dentro de un supermercado que trabajaba de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Entonces yo chambeaba los fines de semana porque nadie quería trabajar los fines de semana. Entonces yo chambeaba sábados y domingos. Feliz trabajando en la noche, porque de día estudiaba en la universidad. Y para cacholearme, para traerme para mi menú y para mi pasaje, vendía tarjetas de crédito y préstamos en los pasillos del supermercado. Eso es lo que me revienta con respecto a la percepción que ahora muchos chicos tienen sobre mí o sobre cualquier otro ejecutivo. Porque cuando ya nos ven acaparados, creen que todo vino gratis, nos cayó del cielo. Cuando yo tenía 18 años, mis papás quebraron. Yo no tenía riquezas, era una clase de una familia de clase media. Mis papás tuvieron que emigrar del país, se fueron. Yo me quedé viviendo solo en el Perú con mi abuela porque ella había ingresado a la universidad y porque tenía chamba. Y así, trabajando durante 5 años y estudiando, me convertí en profesional. Así que yo les puedo decir con seguridad absoluta que nadie nace con privilegios en el Perú, ni los más pintados. Sí, hay 2 o 3 gatos, pero el 99.9 son exactamente iguales a nosotros. En ese contexto, ¿a quién les reclamamos cuando pasan las cosas o cuando no hay cambio en el país? Por eso es que el rol moral tiene una componente tan importante en lo que ustedes les van a entregar pronto al país a partir de su profesión. No les estoy hablando de política, les estoy hablando de lo que ustedes van a hacer, incluso si quieren ser multimillonarios. Rubén, yo quiero ser multimillonario. Peor todavía. Vas a ver cómo te van a castigar en las redes sociales. Y aquí es donde viene esto, que fue lo que aprendí de las redes sociales. Como a mí me habían enseñado a comunicar solamente en periódicos y revistas, entonces dije, ¿cómo me comunico con una generación como ustedes que no lee periódicos y revistas? Y cuando comencé, diría, a tratar de entender cómo hacerlo, dije, bueno, voy a estar donde ustedes ven, pues no, voy a estar en TikTok. Y el primer video que cargué, ¿saben cuál fue? Un discurso de graduación en la Universidad del Pacífico. Una universidad donde los chicos sí nacen con privilegios. O por lo menos estudian en una universidad en donde las probabilidades de que tengan chamba es mucho más alta que las nuestras. Porque así es, pues. ¿No? Y estos chicos salen con el ego infladísimo, se la creen. Entonces, ¿qué dije? Vamos a hacer un discurso como si ellos fueran mis hijos. Entonces le hablé a los chicos de la universidad como si fueran mis hijos. ¿Tiene audio la computadora? ¿Sí? A ver, vamos a ver qué les parece. A ver si... En función Ya está. de mi experiencia, quiero dejarles 5 ejercicios para emular nuestro ego, mirarnos al espejo cada mañana. La crítica más importante es la que nos hacemos a nosotros mismos. Y es que cuando nos miramos al espejo hacemos una verdadera introspección que a manera de checklist nos ayuda a validar nuestras prioridades, si lo que estamos haciendo está alineado a donde queremos ir. Ceder el paso o abrir una puerta. Yo nunca había meditado sobre la importancia de esta acción hasta que cuando comencé a alternar social y laboralmente noté su impacto. Ceder el paso, abrir la puerta a alguien, denota humildad y servicio. Es un gesto que le puede cambiar para bien el día a cualquiera. Trabajar sin intermediarios. En la medida que vamos escalando jerárquicamente en nuestra organización, la desconexión con la calle suele acentuarse. Felizmente, las redes sociales y WhatsApp acortan la distancia y nos permiten mejorar la comunicación, acortando brechas, no solo con nuestro equipo de trabajo, sino con los stakeholders e incluso nuestra propia familia. Saludar, sonreír y despedirnos. No menospreciemos el poder de nuestros gestos y la comunicación no verbal. Saludar, sonreír y despedirnos son herramientas poderosas que irradian energía y contagian, generándose un efecto multiplicador en torno a nuestro. Y por último, en quinto lugar, siempre preguntarnos qué pensarían nuestros papás. Aunque no por ello menos importante, cada vez que tengamos un dilema moral, ético o de juicio evaluativo, y sobre todo si no tenemos a nuestros padres al frente, pensemos en cuál sería su posición o su recomendación al respecto. No existe personas que nos quieran más desinteresadamente que ellos y que nos procuren el bien siempre. Y es que el ego puede ser el peor de nuestros enemigos si es que no somos capaces de dominarlo. Y este videito, que fue un experimento para ver cómo funcionaban las redes sociales, se convirtió en el punto de inicio de mi aprendizaje. De un pata que, como yo, tengo 48 años y que a mis 48 años
nadie le enseñó a comunicarse como ustedes se comunican, o a través de los canales sobre los cuales ustedes se comunican. Yo he aprendido que hoy día, si un chico a partir de los 10 o 11 años no tiene un celular, no tiene con quién almorzar en el colegio. ¿Sabían? ¿Alguien tiene hermanitos chicos de esa edad, a partir de los 10 años? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que los chicos no tienen un celular a partir de esa edad? No interactúan socialmente, no tienen planes para el fin de semana, no socializan. Porque lo que pasa hoy, más que antes, ¿saben qué es? Que los papás tenemos tanto miedo que nuestros hijos salgan a la calle, se expongan a la inseguridad, que les damos celulares para que interactúen socialmente. Yo cuando era chico salía a jugar pichanga a la puerta de mi casa y no pasaba nada. Hoy día no sobrevive ni la pelota, ¿no? Nos quedamos sin zapatos. Y es que así es. Y esa aprensión que venimos viviendo los papás y que eventualmente, si lo deciden, les tocará a ustedes, es el motivo por el cual la socialización y las redes sociales crecen tanto. Y lo que es más alucinante es que los chicos, especialmente los niños, los que sí han nacido con un celular en la mano, a diferencia de ustedes que no lo hicieron, es que los chicos a partir de los 5 años tienen dos problemas. En realidad un problema y una realidad. El primer problema, ¿saben cuál es? Es que tienen un gran problema con la frustración. Todo es inmediato. ¿Por qué? Porque si no tienen un celular en la mano, se aburren. ¿Han tratado de quitarle alguna vez el celular a sus hermanitos o sus primos? ¿A los chiquitos? ¿Qué pasa? Revientan. No lo toleran, hacen pataletas porque están inmersos en una dinámica súper tóxica. Pero hay otra cosa que me perturba más, y es que mientras nosotros estamos investigando qué es la inteligencia artificial y cómo se comporta, ¿saben qué termina pasando? Que ellos ya saben cómo funciona. Porque ya interactúan en Roblox, ya interactúan en Minecraft, que son mundos de inteligencia artificial. ¿Mm? Así que lo que ustedes creían que era una ventaja competitiva cuando terminen la universidad, para ellos, ustedes ya son tíos. La pregunta es, y miren el desafío que les estoy tirando, es el desafío que yo tengo, es el desafío que tenemos los que estamos un poco más grandes. ¿Qué están haciendo para generar ventajas competitivas? Porque estos chicos, estos niños, cuando salgan al mercado laboral, cuando tengan su edad, ustedes van a ser 10 o 15 años mayores que ellos. Van a estar tíos. Y aquí es donde viene la importancia de entender y mantenerse en esta dinámica de investigación, que es lo que la universidad promueve. Pero en ese contexto hay algo que a mí me parece más alucinante con respecto a los chicos y su relación con las redes sociales. Y es que ustedes tienen la capacidad de determinar a través de la pantalla, de una pantalla de celular, si es que una persona es genuina o falsa. La sacan así. Mi hija, que tiene 13 años, me dice, papá, ese influencer está pagado, ¿no? Es falso, no le creo. Ustedes tienen una capacidad para identificar lo que ocurre tras la pantalla realmente genuina. Y es que hoy día, a diferencia del pasado, no hay diferencia entre persona y personaje. En el pasado, ¿saben qué pasaba? Cuando entrevistaban a un ejecutivo de una empresa, este se iba a un canal de televisión, daba una entrevista y luego cuando salía era un maldito. Se pasaba la luz roja, se emborrachaba, no le pagaba a su personal, le pegaba a sus hijos, etcétera, etcétera, o corrompía. Hoy día eso es imposible. Porque hoy, a diferencia del pasado, tenemos el poder del celular en nuestras manos. Hoy día, si ocurre algo, lo primero que ustedes hacen, como lo están haciendo ahorita, es sacar el celular y grabar. Ese poder recién lo comienzan a tener ustedes. No existía antes. Hoy día ustedes tienen la capacidad de develar la diferencia entre la persona y el personaje, si realmente las personas son genuinas o no. ¿Y saben cómo lo descubrí yo? Lo descubrí una vez que estaba en el aeropuerto de Pucallpa, estaba aburrido viendo por una ventana el horizonte de la selva esperando mi avión, y cuando acerqué la vista por la ventana había un vigilante, un Lieberman, metiendo las manos en las maletas y robándose cosas. Entonces, cuando veo eso, a través de un huequito que se había roto en la ventana, comienzo a grabar, ¿no?
Y el Lieberman le pasaba los perfumes o las cosas que sacaba de las maletas al operario de Talma del aeropuerto y la metía en una cajita de herramientas y se la robaban. Entonces yo grabo y subo a las redes, Facebook en esa época, el video que grabé. Y me subí al avión y me regresé a Lima, 1 hora y media. Y cuando aterrizo en Lima, lo primero que tenía en mi celular eran las llamadas de RPP, de Expreso, de Trome, ¿no? De todos los medios que querían saber qué había pasado. No me había dado cuenta que había viralizado contenido que estaba afectando a una empresa. Y la primera llamada que me entra al celular era del dueño de Lieberman, de Javier Calvo Pérez. No sé si han escuchado de él. Investíguenlo, búsquenlo. Javier Calvo Pérez, el dueño de Lieberman en esa época, me llama desde China, 13 horas de diferencia de Lima, y yo pensé, cuando se identificó, que me iba a linchar, ¿no? Que me iba a recriminar. Y terminó pasando que me agradeció que haya publicado ese video. Yo no entendía por qué. Recién entendí por qué cuando me llamó. Y es que hoy día, como él me lo explicó, ya no necesita supervisores. El verdadero poder de supervisión que tenemos los ejecutivos es un celular. El verdadero poder que tienen ustedes en sus manos es el celular. Y Javier me dijo, Rubén, gracias a ti, estoy demostrando en mi directorio que ya no necesito supervisores. Que hoy día el ciudadano de a pie es el que está en capacidad de supervisar a mi empresa. Y eso, de hecho, nos hicimos amigos y ahora mi chapa es el ciudadano. ¿No? Porque Javier me explicó que el mundo como él lo creó, como él dimensionó su empresa, es completamente diferente. Y eso es lo que les quiero decir con esta charla, con esta presentación. Y es que el mundo que a ustedes les va a tocar gerenciar va a ser un mundo completamente diferente dentro de muy poco cuando terminen la universidad. Pero ¿saben qué va? Lo más difícil, que cuando ustedes terminen la universidad, no solamente van a competir con las personas que están a su costado, sino van a competir con egresados de otras universidades que estudiaron exactamente lo mismo que ustedes, y lo que va a determinar su éxito no va a ser qué tan chancones fueron en la universidad, sino cuánto interiorizaron y se llevaron para sí mismos, para su vida. Por eso es que estudiar en la mejor universidad del mundo no les garantiza el éxito. El éxito lo determina su capacidad para conectar con su propósito, que es el título de esta charla. ¿Quién se convierte en profesional para sacar adelante en su familia? ¿Quién se convierte en profesional para cambiar la realidad que le tocó vivir? ¿Quién se convierte en profesional para cambiar su distrito, su provincia o su país? El propósito de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, está marcado por lo que nosotros soñamos. Pero no seríamos capaces de ejecutarlo si es que no somos consistentes con lo que soñamos, con la visión que tuvimos para nosotros mismos. Por eso es que cuando yo dicto una clase me mato de la risa, porque yo siempre hago un ejercicio, ¿no? Ustedes creen que no los veo, pero los veo a todos, ¿no? Los que somos profesores lo sabemos. El profesor tiene una gran virtud, es que en la clase automáticamente detecta quién no le presta atención, quién se está durmiendo, quién tiene el celular, quién está conversando, quién está distraído, quién se quiere ir, quién está aburrido y quién no. Los veo. ¿Y saben cuál es el ejercicio que yo hago? Yo digo, de toda esta sesión, ¿a quién contrataría? En la segunda fila, difícil, ¿no? Voy a tomar un... Vas a ser famoso. Estoy fregándote. Para que te despiertes, me estás cabeceando, estoy hablando de ti. ¿Eh? Ya se pusieron nerviosos, ¿no? Porque eso es lo que hacemos los profesores, pues. Yo sé que estás cansado. ¿Mm? Porque eso es lo que hacemos los profesores. ¿Mm? Pero, para regresar al concepto de la charla,
La diferencia entre un profesional que tiene éxito y uno que no lo tiene, ¿saben qué es? Es el compromiso con los sueños que se han trazado. Por eso es que cuando se comprometan con algo, estar acá, el certificado no les va a servir de nada, por si acaso, si es que les van a dar un certificado, ¿no? Ya, no sirve de nada, ¿no? ¿Ya les dijiste todavía? ¿Que se la crean? Ah, ya, que se la crean. Cuando yo contrato a un profesional, yo no veo el número de certificados sobre sus capacitaciones. Yo entrevisto y determino qué profesión tiene, qué experiencia ha tenido y si no la ha tenido, cuál es su disposición al trabajo. Yo les pregunto sobre su familia, les pregunto sobre sus intereses, les pregunto qué les gustaba hacer en la universidad, a qué le dedicaban su tiempo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando yo contrato, contrato buenas personas. ¿Sabía? Y eso hacemos todos los directores generales de las empresas. Porque partimos sobre la premisa de que lo que estudiamos, particularmente en ingeniería industrial, lo estudiamos todos. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo los diferencio? ¿Cómo cuando leo un currículum y todo el mundo pone en su currículum egresado de la Universidad Mayor de San Marcos como ingeniero industrial, cómo lo diferencio? Si yo asumo que todos estudiaron lo suficientemente bien. Y ahí es donde viene el problema. Persona y personaje significa que ustedes tienen que ser lo que soñaron, pero al mismo tiempo tienen que demostrarlo con las acciones que han decidido emprender. Por eso es que esta imagen me asusta tanto. Segunda, me voy a tomar ahora viendo tu celular, ¿verdad? Mira, casualidades, ¿eh? Y es que algo que me asusta a mí, como papá, de dos chicos que tienen, ya chicos, no te voy a chancar, te lo prometo, que tienen 13 y 7 años, ¿saben qué es? Es esta imagen. Es la imagen de una generación que, como les dije, ha nacido con el celular pegado en la cara. Esta generación ha nacido con ventajas competitivas que ustedes ni yo tenemos. ¿Y cómo gestionamos esta generación? ¿Saben lo que hace esta generación? Esta generación no quiere salir a comprar a la calle. O sea, no se quiere sentar en mis cafeterías. Los niños odian sentarse en un restaurante. ¿Por qué? Porque no hay celular, no hay internet. Y los que tienen hermanitos o primitos lo saben, ¿no? Entonces, ¿qué dije yo? Ah, bueno, como les molesta sentarse en un restaurante, les voy a dar hojitas para que coloreen. ¿No les pasa cuando van a un sitio? Les dan una hojita para que coloreen. Bueno, a los niños esa hojita les dura 3 minutos. Y a los 3 minutos voltean donde los papás y les piden el celular. Entonces, ¿qué dije? Ah, bueno, si una hojita les dura 3 minutos, extrapolamos, ¿no? ¿Cuántos son 10 hojitas? ¿Cuántos son 10 hojitas? ¿Cuántos son 10 hojitas? 3 por 10, ingeniero, 30 minutos, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo sé que lo dijiste, en tu corazón lo dijiste. Pero ¿qué pasa con los chicos? Yo sé cómo despertarte, ¿ves? Y estás nervioso ya. Vamos a preguntar sobre... Vamos a hacer integrales, ¿ah? ¿Saben qué pasa con un chico que tiene un librito con 10 páginas? Que al octavo minuto deja de colorear. No llega a los 30 minutos. Porque como les decía al principio, los niños, los más chiquitos, no logran concentrarse durante más de 8 minutos. Esa realidad es una realidad que a mí, como ejecutivo, me pone los pelos de punta. ¿Para qué pongo tiendas si esta generación solamente pide por Rappi, por pedidos ya, por Yango? No les gusta salir a la calle, no les gusta interactuar. Pero es obvio, si todos lo hacen con el celular. ¿Mm? Y aquí es donde viene esto que me preocupa, que es a qué se van a enfrentar ustedes como profesionales. ¿Somos conscientes? En ese contexto, la única ventaja competitiva que yo creo que ustedes van a tener y que los va a diferenciar realmente de su competencia, ¿saben qué va a ser? La comunicación, su capacidad para expresarse adecuadamente. Porque de algo yo no tengo ninguna duda. Y es que los mejores ejecutivos son los que se expresan mejor, los que exponen mejor, los que expresan sus ideas mejor. Consejo de pata.
No existe buen ejecutivo que no se pueda expresar adecuadamente, porque un ejecutivo que se expresa bien, lidera bien. Si nos toca liderar a personas, las personas que lideramos quieren que les hablemos con propiedad, ¿bien? O que por lo menos transmitamos nuestro conocimiento adecuadamente. Y aquí es donde viene lo que les decía al principio de la presentación que me duele tanto. Y es que los empresarios, por lo menos de nuestra generación, de mi generación, no aprendieron a comunicarse como ustedes ya saben hacerlo. Hoy día, cualquiera de ustedes, sin temor a equivocarme, puede ser influencer, si no ya lo es. Influencer no es aquel que tiene 100.000 seguidores ni 1.000.000 de seguidores, es el que tiene una comunidad que lo sigue, que considera que su contenido es relevante. No importa que sean 5 o 10 o 100. Y aquí es donde viene su verdadero poder. El poder de la influencia a partir de su conocimiento, de lo genuino que sea. Y eso es lo que me encanta. Porque hoy lo que veo es a jóvenes como ustedes, futuros profesionales, empoderados, porque saben que sí pueden transformar las cosas. A mí me enseñaron que para poner un negocio tenías que alquilar una tienda. Así me enseñaron. Tú, si quieres poner un negocio, alquilas una tienda, sacas tu licencia de funcionamiento, sacas defensa civil, pones capital de trabajo y vendes la mercadería que tienes. Ustedes saben que los negocios ya no se hacen así. Creas una página, ni siquiera una página web, un perfil en Instagram, ¿no? En Facebook, en un marketplace, no necesitan inventario y venden. Y en la medida que van vendiendo, compran a su proveedor y la revenden. ¿Sí o no? Ustedes pueden hacer negocios y pueden hacerse millonarios si lo desean sin un sol, solo intermediando y siendo inteligentes a través de las redes sociales que son absolutamente gratuitas en un principio. Y ahí es donde está su ventaja competitiva. Esa es la capacidad que ustedes tienen y que no se han dado cuenta que los diferencia de los más grandes o personas más grandes que ustedes. Y gracias a eso, gracias a la ventaja que tienen a partir de la comunicación, ocurre que esto acá, la presencialidad, solamente sirve para conectar energéticamente. Por eso que ustedes siguen viniendo a clase, porque cuando llegan a clase, ustedes no conectan con el conocimiento de su profesor, porque para eso ven YouTube. Ustedes conectan con la casuística, con la interacción que hay con sus compañeros, ¿bien? Con los ejemplos que cada uno de ustedes pone en la clase. Y si eso no sucede, cuestiónense si es que lo que están haciendo les está enseñando de verdad. Porque en el futuro, en realidad en el presente, nos hemos dado cuenta de que la enseñanza como a nosotros nos enseñaron, a los más grandes, ya no es igual. En ese contexto, les quiero contar un poquito de San Antonio. Yo les hablaba del propósito, ¿no? Y de la importancia que tiene el propósito para sus organizaciones, pero hay algo que nadie les dice, y es la importancia que definan un propósito para ustedes mismos. Cuando yo entré a San Antonio, el propósito de San Antonio me lo entregaron. Rubén, nuestro propósito es transformar el mundo a través del servicio. Y dije, qué bacán propósito, ¿no? Queremos transformar el mundo a través del servicio. ¿Por qué el servicio? Porque somos servidores. Nosotros servimos cuando ustedes van a una de nuestras tiendas, los atendemos en las mesas. El servicio es nuestra ventaja competitiva. Y creí que el propósito mi propósito personal, era el mismo propósito de mi negocio. Pero después me fui dando cuenta que el propósito de nuestro negocio no puede ser nuestro propósito personal. Porque yo no estoy en capacidad de transformar el mundo. Invita. Yo no estoy en capacidad de transformar. ¿Ves que veo todo? O invitan a toda la clase, ¿no? ¿Así funciona? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Quién quiere caramelo? Y es que ya estás despierto, sí, ya estás despierto. Y es que aquí es donde viene nuevamente esto que les decía. ¿Ustedes se han preguntado cuál es su propósito? ¿Por qué están estudiando? ¿A quién le obligó su papá? Levante la mano. ¿O su mamá? Uno. Un valiente, ¿no? ¿Quién vino porque no le quedaba otra que estudiar? Gracias por tu valentía.
¿Se han dado cuenta que el propósito se expresa de diferentes maneras? Por eso es que cuando yo me di cuenta que no tenía un propósito, comencé a trabajar para definirlo. Cuando uno no tiene un propósito, como cuando en una empresa no hay una meta clara, ¿saben qué termina sucediendo? Van a cualquier lugar. Van como pavo descabezado en Navidad. La importancia de que ustedes definan su propósito y el motivo por el cual los invito a que lo hagan, ¿saben cuál es? Es que si ustedes lo hacen ahorita, en esta etapa de sus vidas, ya van a tener una ventaja versus su competencia. ¿Hacia dónde van? Rubén, yo quiero ser el mejor ingeniero industrial del país, pero no me quiero especializar en cualquier rama, quiero ser investigador. Quiero ver resistencia de materiales. Okay. Rubén, yo me quiero especializar en plantas automatizadas y robotizadas completamente. Okay. Rubén, yo no quiero trabajar en una planta, yo quiero ser gerente. ¿Les parece un propósito válido? ¿Un propósito que cada uno podría definir? ¿Sí? ¿Estarían en capacidad de ponerlo en blanco y negro? ¿Saben qué pasa si no lo ponen en blanco y negro? No van a saber a dónde ir y cuando terminen la universidad van a estar desesperados tratando de conseguir trabajo o poniendo una empresa en cualquier lugar y no en el lugar en donde ustedes realmente quieren. Ese es el peligro de no tener un propósito. Y se los digo yo, que cuando terminé la universidad, después de que mi único propósito era sacar mi título, cuando salí a la calle dije, ¿y ahora qué hago? Y mi primera chamba fue vender chela. Yo trabajaba en Bacus. Como no tenía un propósito, no sabía a dónde disparar. Y luego de algún tiempo, 12 años trabajando en bebidas alcohólicas, primero vendí chela, después vinos, después whisky, terminé estando en una empresa de servicios para minería donde me di cuenta que lo mío eran las finanzas. Lo mío son los números, a pesar de que no parezca. Y me di cuenta que manejar números y que esos números decían el futuro de la organización, una organización ordenada, eran parte de lo que quería hacer el resto de mi vida. Definan a dónde quieren ir. Si no, les aseguro que lo que va a pasar es que van a trabajar perdidos. Pero perdidos en un contexto en donde si no lo definen, no van a hacer esto que a mí me pasó en San Antonio. Cuando yo entré a San Antonio, yo estaba aquí. Me dieron esto. San Antonio era una panadería que tenía 6 locales, que tenía 58 años cuando entré a trabajar. La compañía tenía 58 años. Y hoy día, gracias a que definí un propósito para la empresa y uno para mí, creé un sistema de empresas que se han convertido en un grupo económico. Y todo porque a partir del propósito de la organización me di cuenta de que transformar el mundo a través del servicio me ayudaba a definir algo, a que cualquier negocio en donde decidiese invertir con una ventaja competitiva apalancada en el servicio al cliente iba a ser mejor. Entonces, ¿qué dije? Bueno, ¿qué pasa si es que nos metemos en el negocio de los contact centers y vendemos servicio? Y hemos comenzado a reventar el mercado. ¿Qué pasa si en mi fábrica panificadora comienzo a vender pensando en un cliente que quiere servicio? En la fábrica de software que tenemos, ¿qué pasa si vendemos un software con servicio y no con el atributo físico? Hoy día lo que me termina pasando en San Antonio es que cada vez que yo pongo el propósito sobre el negocio en donde quiero entrar, me doy cuenta que tengo una oportunidad de mercado. A partir de este año estamos haciendo edificios en San Antonio, en el grupo San Antonio. Y todo porque nos dimos cuenta que en el mercado, a partir de nuestro propósito, hay una oportunidad marcada por lo que sabemos hacer. Por eso es que lo que les digo tiene no solamente consistencia con lo que quiero que ustedes se lleven a partir de esta conversación, pero sobre todo que se convierta en el motivo por el cual tengan éxito. Si no, les se los digo desde el punto en donde estoy absolutamente convencido de que si hacen las cosas con un propósito bien definido, ¿saben qué pasa? Pueden tener éxito empresarial. Se los digo completamente convencido. Hoy día San Antonio emplea a 1000 personas. Solamente Pastelería San Antonio factura 150 millones de soles. A partir del próximo año vamos a internacionalizarnos y todo esto porque nos dimos cuenta que el propósito bien definido nos abre oportunidades. Y todo a partir de una panadería. Por eso es que, se los digo,
convencido de que no importa dónde vayan a trabajar, lo que importa es que ustedes sepan a dónde van y que su chamba puede transformar la realidad de la empresa donde deseen gestionar. Pero ocurre algo más, y es que tienen que tener claro cuáles son los valores sobre los cuales van a trabajar. En San Antonio, a mí me enseñaron que son 3 valores. En primer lugar, ver los negocios en el largo plazo, nunca en el corto plazo. Lo que ocurre con los negocios es que siempre están pensando en cómo generar utilidad rápido, 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 rápido. Pero nos olvidamos de que los negocios que duran en el tiempo son los que piensan en su cliente en el largo plazo, para siempre, en cómo retenerlos, en cómo hacer que regresen, en cómo hacer que se sientan cómodos. Negocios que piensan en el corto plazo son negocios que mueren en el corto plazo. En segundo lugar, nos dimos cuenta que la pasión es fundamental, pero la pasión en su trabajo expresada en lo que agregue valor, nunca en lo que lo destruya. Por eso es que cuando vamos a una tienda, cuando los gerentes de San Antonio vamos a las tiendas, lo que hacemos es barrer el piso, recoger platos y lavar platos. Porque antes lo que pasaba es que cuando íbamos a una tienda jefeábamos, estábamos en una esquina y dábamos órdenes o indicaciones. Nos estábamos equivocando. Nuestro equipo lo que quería era ver que nosotros también nos mojábamos. También estamos en capacidad de hacer lo que ellos necesitan que hagamos cuando la tienda tiene más gente o más clientes. Porque eso es la pasión expresada en su trabajo. Hacer, pero sobre todo hacer para que su equipo lo siga con el ejemplo. Y por último, y no por ello menos importante, las personas. En San Antonio, como en la vida, las personas son el atributo más importante. Cuídenlas. Porque sin personas no hay negocios. No sean déspotas, cuídenlas con cuidado. Ustedes van a ser no solamente sus jefes, sino además van a tener probablemente educación o la educación que ellos siempre soñaron. Enséñenles, guíenlos. Eso es lo que los va a hacer cumplir con un propósito, como les decía al principio, en donde el país necesita no solamente su capacidad para hacer negocios, sino también para transformar la vida de las personas. Y ustedes ya lo tienen, ya lo están formando. Y siempre cuento esta historia y la cuento en el contexto de cómo una persona a mí me cambió la vida y por qué las personas son tan importantes. Es la historia de Flavio. Flavio es un operario de mantenimiento de San Antonio, de la tienda de Magdalena. Cuando Flavio llegó en el 2021, yo entrevistaba a todos los que trabajan en San Antonio. Quería ver si realmente las personas eran buenas. Y cuando comencé a entrevistar a Flavio, le comencé a hacer preguntas y Flavio no me contestaba. Hasta que saca su celular, ¿no? Y lo veo que escribía solo, ¿no? Parecía loquito, ¿no? Yo le preguntaba y no me contestaba. Flavio me entrega su celular y me dice: hola, soy Flavio, soy sordomudo. Y quedé sordomudo, consecuencia que saliendo de mi trabajo en el 2016, unos pandilleros me atacaron saliendo de la metalmecánica donde trabajaba. Flavio, que era soldador calificado, lo único que tenía en su mochila era la ropa sucia luego de su trabajo. Y estos pandilleros lo atacaron para robarle esa mochila de miércoles. Le dieron tal paliza que lo dejaron en coma. Y 4 meses después, hospitalizado en cuidados intensivos, cuando se despierta se da cuenta que no escuchaba y no podía hablar. Le habían generado daño neurológico. Cuando Flavio logra salir o darse de alta del hospital y quiere regresar a su trabajo, el trabajo no le da chamba. Porque un soldador calificado es una persona que está expuesta al peligro. Ustedes lo saben. Entonces le dijeron: no puedes regresar. Y consecuencia de eso, Flavio perdió su casa, la casa que estaba pagando, tuvo que sacar a sus hijos del colegio y terminó en la indigencia, con 3 niños que vivían entre casas de familiares o cuartos alquilados tratando de sobrevivir. Hasta que tocó las puertas de San Antonio y nos tiró una cachetada de realidad. Nos dimos cuenta que el propósito que yo les dije, que era lo que teníamos que perseguir, que tenemos que perseguir todos los empresarios, no lo estábamos cumpliendo. El propósito de San Antonio es transformar el mundo a través del servicio. ¿Y saben de qué nos dimos cuenta? Que no estábamos sirviendo a todo el mundo. Y en ese momento, cuando Flavio anotaba su historia de vida en su celular, nos dimos cuenta que no estábamos atendiendo a toda la comunidad. Y gracias a Flavio emprendimos una dinámica en donde aprendimos, todos los que trabajamos en servicio en San Antonio, a expresarnos en lengua de señas peruanas.
por lo menos en su manera más básica. Saludar, despedirnos, ofrecer la carta, indicar dónde estaba el baño, tal vez detallar algunos aspectos de un sándwich o alguna ensalada. Y eso fue el punto de inicio para una dinámica que hoy día ha hecho que San Antonio esté inmerso en una ola que nunca se imaginó que hubiese estado, transformando el país desde una panadería. Cuando hicimos esto, que fue educarnos en lengua de señas peruana, dijimos, ¿y qué pasa con la comunidad ciega? ¿Por qué no hacemos algo? Cotizamos una carta en braille y ¿saben cuánto costaba? 100 soles. Dijimos, ¿y qué pasa si tenemos una cartita en braille en cada tienda? Solo una. Hoy día la comunidad ciega va a San Antonio a atenderse porque es de los pocos lugares que hay en el país donde puede tener una carta en braille. Y eso porque nos dimos cuenta de que incluso las acciones más pequeñas pueden generar transformaciones reales. No hay que ser millonario. No hay que ser millonario. Este es el cuento que nos han contado siempre. Hay que tener plata para transformar las cosas. Y uno de los motivos por los cuales yo quería estar aquí con ustedes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es porque ustedes son los gestores del cambio. Son la universidad más importante del país. El poder que ustedes tienen solo por el hecho de estudiar y eventualmente convertirse en egresados está fundamentado por el legado que les da el título de la universidad. Tienen una responsabilidad. La pregunta es, ¿van a trabajar en un país en donde ustedes están exigiendo que cambien las cosas o van a dejar que otro decida por ustedes? Ustedes, su generación, son una generación que al día de hoy representa el 40% del voto del país, entre los 18 y los 30 años, ¿sabían? ¿Sabían? Entonces, si se organizan en redes sociales, eligen al presidente, así se las digo. Tienen poder, que no les digan que no. Pero para eso tienen que aplicar bien la responsabilidad o el privilegio que están asumiendo. Y es que ustedes, a diferencia del resto, están aprendiendo a investigar y a elegir adecuadamente. Su rol es investigar y elegir adecuadamente como lo hacen para sus propias carreras. Por eso es que una de las cosas que yo me llevo con respecto al sueño que yo tenía cuando estaba en su posición, cuando yo estaba estudiando, era que a mí me decían que no se podía cambiar el país a partir de acciones chiquitas. Hoy día, cada vez que yo escucho a través de las redes sociales a mis clientes, a mis consumidores, ¿saben qué hago? Aprendo. Aprendo a innovar, aprendo a hacer cosas que hacen que mis clientes sigan yendo a San Antonio. Porque por eso estoy en redes sociales, por eso estoy en TikTok, por eso estoy en Instagram, por eso estoy en Facebook. Estoy porque los escucho. Y cada vez que alguno de ustedes o alguno de mis clientes me escribe por redes sociales, contesto. Porque la única manera de estar conectados con nuestros stakeholders, con nuestros clientes, es escuchando lo que dicen. Aquí están las oportunidades de negocio. Ustedes me las dicen. Oye, Rubén, ¿por qué no reciben mascotas en tus tiendas? Listo, ya son offer friendly, donde la municipalidad nos deja. Oye, Rubén, ¿y por qué no tienes loncheritas saludables para los niños para que vayan al colegio? Listo, aquí está la loncherita. Ustedes son los que me dan las herramientas para innovar. Esa es la importancia de estar en redes sociales, pero sobre todo de estar bien en redes sociales. Pero hay algo más importante, y es que es posible que incluso desde su emprendimiento, por más chiquito que sea, puedan cambiar las cosas en el país. No importa que sea una empresa familiar o un emprendimiento. Y la gran lección que yo me llevo con respecto, ¿saben qué es? A que la gran recompensa que yo me llevo de hablar con ustedes es lo que ustedes mismos hacen. Mi primera experiencia fue con 2 chicos que me invitaron a Huancayo a dar una conferencia a sus compañeros de clase. Y en complemento a sus amigos que también emprendían. Ellos eran empresarios o microempresarios y además estudiantes universitarios. Y me dijeron por las redes sociales, Rubén, nadie nos quiere venir a visitar. El aeropuerto de Jauja estaba cerrado, llegar hasta Huancayo demoraba más o menos 9 horas por carretera, es dificilísimo y nadie quiere o nadie tiene el tiempo de hacerlo, menos un ejecutivo. Entonces nos dijeron, por favor, anda o vayan. Me pidieron que invite a un amigo. Y les dije, bueno, vamos, nosotros felices, pero ¿qué van a hacer ustedes? ¿Y saben lo que hicieron estos chicos? Miren.
Si depende solo de ti, si conoces la salida, si no puedes elegir. Estos chicos, José Villanueva y Jacob Ávila, pidieron prestado un auditorio, invitaron a sus amigos de la universidad y de la Cámara de Comercio y convocaron a 800 personas, a las que convocaron gratuitamente porque ellos, frustrados de que ningún empresario los visite, decidieron hacerlo por sí mismos. Ese es el poder que tienen ustedes. Así que cuando alguien les diga que no pueden hacer las cosas, pregúntensela bien, porque ¿saben quién es el que tiene éxito en la vida? El que se propone las cosas, el que tiene un propósito definido, pero sobre todo el que las hace. Nadie las va a hacer por ustedes. Así que la pregunta que les quiero dejar hoy día es, ¿están dispuestos a hacer el cambio que ustedes sueñan para ustedes mismos y para el país? Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia. En este caso damos inicio a la ronda de preguntas. Les solicito puedan alzar la mano para poder otorgarles la palabra. Rubén, por ejemplo, nosotros estamos próximos ya a iniciar nuestras prácticas preprofesionales o algunas profesionales. Y, por ejemplo, ahí mencionabas que es importante mostrar nuestro liderazgo. Y quizás para nosotros se vuelve complejo o desde mi perspectiva se vuelve complejo quizás poder mostrar el liderazgo cuando empezamos siendo practicantes. Entonces, ¿qué consejo podrías darnos o cómo consideras tú que se puede mostrar nuestro liderazgo desde que somos practicantes? Es lo que he dicho durante toda la presentación, a través de las redes sociales. O sea, evidéncialo a través de las redes sociales. Tú sabes que una de las cosas que yo hago cuando entrevisto, sobre todo antes de que entres a la entrevista, es revisar tus redes sociales. O sea, yo veo si lo que tú me floreas es consecuente con lo que realmente haces. Y tú estás regalando la información, o sea, tú publicas tus fotos el fin de semana, haciendo lo que te gusta hacer, ¿no? Pero esa es la manera como yo filtro a la persona que voy a contratar. O sea, ustedes, todos nosotros en realidad nos ponemos para la foto, literalmente, cuando se trata de conseguir chamba o vendernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que les recomiendo? Expresarse como realmente son. No posar, no hacer tonterías en las redes sociales. Porque, nuevamente, si no los contratan o si no han conseguido prácticas o si van a buscar prácticas pronto, lo que hacemos todos los empleadores es investigarlos. Ya les dije, cualquiera tiene un título universitario, en el sentido de que somos muchos. La pregunta es, ¿por qué debería contratarte a ti y no a ti y no a ti? Ustedes son los que se están poniendo sobre la palestra. Así que mis recomendaciones tengan mucho cuidado con lo que hacen, publican en sus redes sociales. ¿Otra pregunta? Están borrando sus fotos, ¿no? O bloqueándome. Por mi parte sí quisiera tener una pregunta. ¿Qué valores usted destacaría de un líder, brevemente? Ha tratado de ello en toda su ponencia, pero ¿qué podría destacar más de ello? A ver, yo particularmente defiendo 3 valores, ¿no? Yo defiendo la integridad. No puede haber un buen profesional si no es una buena persona. Tenemos que ser íntegros. Porque además ocurre algo. Si ustedes mienten con respecto a esa integridad, nos damos cuenta rapidito. Por eso es que ustedes no se juntan con algunas personas. Ustedes eligen con quién juntarse, ¿sí o no? Claro, pues. ¿Y en qué funciona qué eligen? Si es bueno, malo, si es consecuente,
con lo que ustedes creen o defienden, con sus propios valores. En segundo lugar, yo creo en la vocación de servicio. O sea, nuevamente, el motivo por el cual yo estoy acá regalando 1 hora de mi tiempo y comiéndome el tráfico acá del bypass es porque creo que sirviéndolos, ustedes se van a convertir en embajadores de cambio en el país. Ya les dije, si ustedes no toman acción sobre lo que quieren para el país, nadie lo va a hacer. Entonces yo decidí dar charlas. Y con mi ejemplo, así sea de una panadería chiquito, tratar de expresarles que sí es posible que sucedan las cosas. Yo soy ejemplo de que sacándose la mugre pueden cambiar su propia realidad, y por qué no la realidad de otras personas. Y en tercer lugar, el tercer valor que yo defiendo es la familia. Yo creo en la familia, soy defensor de la familia, porque una familia unida, una familia sólida, crea buenos hijos. Y buenos hijos hacen una mejor sociedad. Y esos son mis valores. Muchas gracias. Reiterar un fuerte aplauso para el ponente. Queremos otorgarle un certificado y reconocimiento por su ponencia.